¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hermano. ¿Cómo Buenas les va? noches. ¿Todo Buenas bien? Buenas noches. Gracias a Dios, bien. bien. Saludos. Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios. Vamos a Damos gracias a inclinar Dios. nuestros rostros, hermanos. Vamos a hacer una oración para empezar la clase del día de hoy, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos por la oportunidad que semana a semana tenemos de estudiar tu palabra. Estamos preparados para la clase del día de hoy. Gracias, Señor, por la puntualidad de cada uno de los alumnos. Te ruego, Señor, que estemos pues atentos. Nos hemos ocupado en las actividades cotidianas. Probablemente para algunos esté ya presente el cansancio acumulado del día a día, pero te ruego, Señor, que renueves nuestras fuerzas y que nuestra mente, nuestro entendimiento esté preparado, listo para poder estudiar tu palabra, Señor. Nos encomendamos ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Adelante, hermanos. Sí, gracias. Pues buenas noches a todos, hermanos. Espero se encuentren bien. Vamos a seguir Buenas noches. con nuestro estudio de Primera de Samuel. Hoy vamos a abarcar 3 capítulos. Y no 3 capítulos, no porque sea muy bueno, sino porque creo que hermano, se requiere que estos 3 capítulos los veamos así para poder entender. El tema de hoy es prácticamente los filisteos y el arca del pacto, cómo tomaron ellos el arca, la llevaron y cómo la regresan. Y este pedazo de la historia está en estos 3 capítulos. Eh, También en el capítulo 4 vamos a ver el juicio cumplido o la profecía cumplida, pero no debemos pensar en cuanto a los tiempos, hermanos. De repente en los libros de historia, y sobre todo en la historia bíblica, los tiempos son muy relativos. ¿A qué me refiero? Hay pasajes que pueden estar inmediatamente, hay pasajes que pueden estar a meses, hay pasajes que van a estar a años. Más adelante vamos a ver, hermanos, que terminando el capítulo 6, vamos a encontrarnos que del capítulo 6 a donde se retoma la historia pasan casi 20 años. Entonces, en este caso, del juicio que Dios mandó, ¿verdad? A los hijos de Eli en el capítulo 3, también es muy relativo, no sabemos en qué tiempo pasó ni en qué tiempo se llevó a cabo. También debemos de pensar que hay espacios en la historia del libro que parece que no sucedió nada, pero probablemente sí. La Biblia solamente nos da lo que necesitamos saber y es a lo que nos debemos nosotros de apegar. Dios había pronunciado un juicio contra Elí por el pecado cometido en el tabernáculo y parece ser, hermanos, que hubo un tiempo que ellos, al tiempo que viene el juicio, ellos siguieron ignorando, ¿verdad? El pecado y sus conductas hasta que Dios simplemente revela y cae el juicio sobre de ellos. Pero, hermanos, el plan de Dios con Samuel seguía creciendo para quitar de Israel esa anarquía y esa falta de adoración, hermanos, hacia Dios. Y, y, y suceden ciertas cosas que vamos a ir nosotros notando a través de lo que veamos. Cada quien hacía lo que mejor le parecía, se volverían a Dios, al liderazgo de Samuel más adelante, pero desde luego vamos a ver lo que sucedió en este lapso de tiempo. Voy a pedirles, hermanos, que nos ubiquemos en el capítulo 4, el arca capturada por los filisteos, que es donde vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, hermanos. Vamos a ver, había un encuentro, una guerra entre los filisteos, los cuales era propio, hermanos, y era algo natural en ese sentido. Digo natural porque era algo en la historia que sucedía porque los filisteos eran amigos acérrimos del pueblo de Israel. Y en uno de esos encuentros vamos a ver que el arca se pierde. Voy a leer capítulo 4, versículo 1 y 2, hermanos, donde Israel es derrotado por los filisteos y vamos a ir comentando y vamos a ir adelante viendo el estudio de esta noche. Dice así que Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer.
y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, o sea, se enfrascaron en la batalla, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Les envié, el hermano Germán me hizo favor de enviar una presentación, hermanos, en PowerPoint. Yo no puedo compartirla de aquí con ustedes, pero después voy a pedirles que la vean, ¿verdad? Para que algunas cosas que estoy comentando están ahí en ese pasaje. Ok, gracias, hermano. Eh, ok, si quieres, deje esa presentación. Gracias, hermano. Muy bien. Samuel parece, hermanos, que ya estaba actuando como profeta porque dice que por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Aquí el asunto es, hermanos, más adelante tenemos que conjeturarnos si en verdad fue consejo de Samuel que el arca fuera llevado al campo de batalla o no, fuera llevada, perdón, al campo de batalla o no. Pero parece ser que Samuel, porque dice que Samuel habló a todo Israel, no sé si Samuel habló algo de no de no llevar el arca o de organizar al pueblo otra vez, pero parece el principio del capítulo 4 que no hay como un acuerdo entre un mensaje que pudo haber dado Samuel al ejército, porque si Samuel dio la orden o el consejo de que llevaran el arca, hermano, pues simplemente Israel hubiera vencido, el arca no hubiera sido tomada. Entonces, para mí hay ciertas dudas de que fuera un consejo de Samuel de llevar el arca. Desconocemos el motivo exacto, ¿verdad? Por el cual se estaban ellos enfrascando en esta pelea, pero los filisteos, nosotros sabemos que eran enemigos consolidados del pueblo de Israel, y estos no solamente de Israel, ellos trataban de conquistar todo aquel territorio que estaba enfrente de ellos en aquel entonces. Parece que parece ser, hermanos, que se entrecorta un poco el ministerio de Samuel para darnos este dato también importante de cuando el arca es tomado. ¿Por qué se cree que este acontecimiento, hermanos, sucede? ¿Verdad? Dios permitía tantas cosas para enseñar al pueblo de Israel muchas lecciones importantes. Y podemos conjeturar muchas lecciones que deberían de aprender el pueblo, pero una de ellas era que tenían que consultar a Jehová de los ejércitos, a Jehová Dios. Ya había un profeta, ya había alguien a quien podían acudir. Si en verdad querían hacer caso a la voluntad de Dios, estaba Samuel para ir sobre de él. Pero parece ser, hermanos, a mi punto de vista personal, que el pueblo no le hizo en un principio caso a Samuel. Muy bien. Tres capítulos, hermanos, abarca un periodo de 7 meses. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1, nos dice claramente que este periodo duró 6 meses. Estuvo el arca, dice el capítulo 6, versículo 1, que estuvo el arca de Jehová en la tierra desde los filisteos, dice 7 meses. ¿Qué quiere decir? Que desde la toma, desde que la llevaron a Asdod, la tierra de los filisteos, hasta que la regresaron, hubo un periodo de 7 meses. Este es la Biblia aquí sí nos dice el periodo que, ¿cómo se llama? Donde pasan estos acontecimientos, 7 meses estos acontecimientos. Y como les decía yo, ¿verdad, hermanos? No sé si Samuel dio la orden o no para ir a pelear contra los filisteos de Israel, o simplemente el pueblo seguía con una actitud donde todos querían hacer lo que mejor les pareciera. Van contra los filisteos. Yo quiero darles un dato rapidito de los filisteos. Si quieres volverlo a poner, hermano Germán, por favor. Hay muchos pasajes o hay muchos comentarios acerca de los filisteos, hermanos. El de atrás, hermano, donde está el moñito, el muñequito ese. Aquí, mira. Ándale La palabra filisteo, hermanos, lo que yo investigué viene del hebreo palesti, habitantes de Peleshet o región de Siria. Peleshet quiere decir, hermanos, ondulante o migratorio. Yo saqué la conclusión que entonces la palabra filisteo igual palestinos igual emigrantes.
un grupo que se estableció. Desde luego hay una historia más cargada donde podemos venir de dónde vienen, cómo llegan a Palestina, al Mar Muerto y a la Franja de Gaza, hermanos, y se establecen ahí como un pueblo emigrante que yo creo andaba buscando nuevas tierras. En Amós 9:7 nos da un dato muy importante de dónde venían. Vamos a ver Amós, el profeta Amós, hermanos, capítulo 9, versículo número 7, nomás para que nos demos una idea de que en la historia nos dice de dónde probablemente este grupo de personas o emigrantes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Provenían. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. ¿Amós qué? Amós capítulo 9, versículo 7. Gracias. Quien lo tenga, léalo, por favor. Dice así la palabra de Dios: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Ajá. Jehová, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Ok, probablemente esos venían de esa región llamada Caftor, hermanos, y se cree que era parte de la isla de Creta en aquel entonces, perteneciente a Grecia. No solamente eran marineros, sino también guerreros. Habían invadido, según la historia, la tierra de Egipto, pero Egipto los había rechazado, hermanos, por el faraón Ramsés III, ¿verdad? Con el poderío militar que tenía Egipto, y los rechazó de ahí. Entonces ellos buscan a través, porque eran navegantes también, pues llegan a la Franja de Gaza y ahí se establecen como un pueblo inmigrante y empiezan ellos a buscar terreno. Aquí en la tierra de Canaán o en la costa de Canaán encuentran ¿cómo se llama? El territorio donde desembarcan y empiezan a apoderarse de ese pedazo de territorio, y de ahí ellos ponen básicamente su centro de operaciones para ir hacia adentro de Canaán, hermanos, y ganar más terreno. Y tanta influencia tenían en esta tierra, hermanos, que llegaron a tomar el nombre de Palestina, como ya lo hemos visto, que se relaciona con el nombre bíblico de los filisteos. Hoy ya los palestinos son otro tipo de personas, porque ahora ya no son filisteos, o no son de este país, son ya los filisteos, creo que son árabes, ¿verdad? Los palestinos son árabes ya, en la tierra de Palestina, y ya nomás quedó el puro nombre de Palestina. Y creo que así, hermanos, hoy en Europa, la tierra de Palestina para ellos simplemente quiere decir extranjeros o emigrantes, ¿verdad? Así a grandes rasgos. Estos estaban, un dato importante que quiero darles a entender, hermanos, porque eran tan poderosos, es que ellos ya estaban muy adelantados en el desarrollo del hierro. Ellos probablemente ya habían estado usando armas forjadas a través del hierro, y tenían pues lanzas más efectivas, tenían espadas más efectivas, tenían escudos que se protegían mejor, estaban mejor equipados que los hebreos en el armamento militar. Entonces, si se ponían, ¿cómo se llama? Los judíos contra los filisteos, lógicamente, hermanos, que los filisteos, hablando de una manera muy común, serán un ejército mucho más poderoso que el ejército de Israel. Sin embargo, Israel, hermanos, era poderoso porque estaba el general de generales, o el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor o el general de los ejércitos de Israel, quien lo comandaba, y él era quien le daba la fuerza al pueblo de Israel, porque muchos han llegado a pensar que Israel ganaba batallas solamente voy a hablar de una manera muy chusca, Israel ganaba las batallas con sartenes, tazas y palos, ¿verdad? Sí, porque en verdad el poder que ellos tenían venía o emanaba, hermanos, del poder que Dios les confería a los hombres mismos para poder ganar las batallas. Ese era el mérito y el temor que los pueblos tenían al pueblo de Israel, porque iba su Dios detrás de estas batallas. Muy bien. Acampan, hermanos, frente a frente, y los filisteos dice que vencen, en verdad, Israel, matando casi a 4,000 personas. Y regresamos al capítulo número 4, hermanos, vamos a encontrar que Israel es vapuleado, que Israel es vencido, y matan alrededor de 4,000 hombres, como dice el versículo número 2, los cuales
hirieron en la batalla en el campo, ¿cómo? A 4,000 hombres, hermanos. Ok, hay una pregunta que viene más adelante en el versículo número 3. Dice que cuando volvió el pueblo, hermanos, al campamento, los ancianos de Israel se hicieron una pregunta. Versículo 3 dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano, dice, de nuestros enemigos. La pregunta es, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Ellos lo primero que se preguntan es, ¿por qué Jehová los había vencido? Hay una lógica de pensar, ¿verdad? O si ellos dicen que iban en el nombre de Jehová, pues la pregunta es una pregunta válida y sensata, ¿por qué los abandonó? Pero, ¿en verdad iban en el nombre de Jehová? Pregunto. Recordemos que ellos hacían lo que querían. Los quería. Probablemente ellos simplemente dijeron, vamos, muy confiados, ¿verdad que sí? Porque ya se había restablecido el sacerdocio con no, todavía no se establecía, hermanos, todavía estaba omnifines a esta altura, aunque ya había hablado, ¿cómo se llama? Dios ya había hablado ¿cómo se llama? De un castigo, por eso les dije que los tiempos eran relativos, porque recordemos que el último pasaje que vimos, Samuel, hermanos, había crecido, pero el periodo de la profecía de entre donde Samuel le confirma a Elí que Dios lo iba a destruir, que Dios iba a acabar con él, no sabemos qué tiempo pasó desde ese punto hasta que se cumple la profecía, hermanos, en el capítulo 4. Ahorita vamos a ver ese pasaje también. No sabemos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en ese lapso de tiempo, aunque Samuel estaba ya casi por ocupar ahí como profeta, y el versículo 1 que dice que Samuel al pueblo, tal vez Samuel estaba diciéndoles que no fueran a batalla. Tal vez Samuel estaba dando consejo, hermanos, a algunos de ellos, al mismo Elí, a los mismos omnifines que no alentaran al pueblo a que fueran a la batalla. Podemos pensar un montón de cosas, ¿verdad? Porque por eso yo pongo en duda que fuera Samuel quien les dijera que fueran a la batalla y que Dios o Jehová Dios los iba a ayudar a ganarla. Todavía estaba el liderazgo de Elí, todavía estaba el liderazgo de sus hijos Omni y Finés, y probablemente el pueblo, hermanos, en esa condición o en ese estatus que se encontraban en ese momento, simplemente se les ocurre pensando que Dios iba a darles la victoria y van en contra de los filisteos en esta batalla donde prácticamente no tenían nada que ganar. ¿Y cuál fue su decepción? Que murieron más de 4,000 hombres y fueron menospreciados. Pero yo me puse a pensar, hermanos, con una condición que el pueblo tenía así, ¿qué esperaban ellos de parte de Dios? Si ellos estaban en una condición de anarquía, hermanos, si tenían en poco la palabra de Jehová, si tenían en poco sus sacrificios, si tenían en poco todo, ¿qué, hermanos, esperaban ellos de Dios? ¿Verdad? Habían menospreciado la adoración a Dios. Es cierto, podemos decir que Omni y Finés tenían mucha culpa en ese aspecto, pero hermanos, también el pueblo de Israel, escuchen bien, también el pueblo de Israel tenía una responsabilidad al respecto, porque a veces nosotros podemos culpar el liderazgo de unos, pero se nos hace muy fácil a nosotros echarle la culpa a los líderes, que ellos son prácticamente los responsables, ¿verdad?, de lo que está pasando. Pues sí, hay una responsabilidad en un liderazgo, hermanos, pero no porque unos hombres estén portándose mal quiere decir que nosotros debemos de dejar de alabar o glorificar a Dios. El pueblo se portara bien o se portara mal, Omni y Finés, hermanos, o Elí no les fuera a la mano a sus hijos, pues ellos tenían que ir ¿a qué? Adorar a Dios, a presentar sus sacrificios, a llevar como el papá de Samuel, el Cana, hermanos, tenía que llevar todas las ofrendas, sus diezmos y todo lo que habían prometido, lo que la ley mandaba que cumplieran. Pero parece ser que ellos estaban completamente fríos espiritualmente y no habían tenido un contacto con Dios como se debería de ser. El pueblo estaba totalmente alejado de Dios. Cuando viene esta batalla, piensan que todas las cosas están bien, pero ¿dónde se dieron cuenta que no estaba bien, hermanos? Simplemente cuando pierden esa batalla, y es por eso se hacen esa pregunta, ¿verdad que sí?
¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Dios los había, ¿qué, hermanos? Abandonado. ¿Pero por qué? ¿Qué esperaban? Todas nuestras decisiones, hermanos, déjenme decirle algo, que todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. Sí sabemos, estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Todas las decisiones que nosotros tomamos, hermanos, tienen consecuencias, para bien o para mal. Pero sobre todo las espirituales. Y muchos no se dan cuenta que las decisiones espirituales que se hacen, hermanos, van a repercutir con el tiempo. Debemos dar cuenta, hermanos, en verdad, de que Dios nos ha abandonado o que Dios no está con nosotros por causa de nuestro pecado. Y si nosotros estamos muy a gusto en Él, sin preocuparnos por nuestra condición espiritual, tarde o temprano nos daremos cuenta que lo que esté pasando en nuestras vidas es simplemente porque estamos alejados de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 7 claramente dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, dice que eso también segará, hermanos. Hechos, Gálatas 6, 7 y 8. Porque el que siembra, dice, para su carne, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar, ¿qué? Corrupción, hermanos. Lógicamente que una persona que está sembrando para su carne, aún, o como el pueblo de Israel, pensaban ellos, sometidos a los placeres de su carne, hermanos, olvidándose a Dios, pues eso estaban sembrando, una separación con Dios. ¿Qué iban a cosechar de parte de Dios, hermanos? ¿Porras? ¿Alegrías? ¿Victorias? Pues no, hermanos. No iban a cosechar eso, iban a cosechar lo que habían sembrado. Si ellos hubieran sembrado para el Espíritu, si ellos hubieran sembrado para Dios, lógicamente que hubieran cosechado pues, las victorias que Dios daba a su ejército y a su pueblo. Y eso era lo que el pueblo estaba, hermanos, cosechando. Ellos habían sembrado, hermanos, la separación de Dios con Dios y estaban cosechando la separación con Dios. No podían esperar otra cosa. Simplemente yo creo, hermanos, que ellos se fueron a la batalla pensando y muy confiados que Dios los iba a, ¿cómo se llama? A sacar victoriosos, pero tristemente ellos no fueron, yo creo que no fueron, hermanos, buscando la dirección de Dios, porque esto fue claramente que Dios dejara que fueran maltratados, que fueran muertos 4,000 hombres, hermanos, es claramente la voz de Dios diciendo que no era mi voluntad que hicieran lo que ustedes estaban haciendo. Hermanos, tristemente, con hechos o con circunstancias adversas nos podemos llegar a dar cuenta que muchas de las decisiones que hemos hecho, el tiempo es el que va a decirnos si estuvieron bien hechas o no. Aquí Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, creo que eso no está bien lo que hicieron, por las circunstancias que ustedes ya saben, había separación, tomaron su propia decisión, pero cuando ellos, hermanos, pierden, inmediatamente empiezan a conjeturarse, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el error que cometimos, verdad? En contra de Dios, y estaba bien su pensamiento, pero miren, no vienen a un arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice el versículo 4. Y envió el pueblo, dice, y envió el pueblo, hermanos, voy a leer hasta el versículo 9. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Omni y Finés. Estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ellos estaban en Silo todavía ministrando. Todavía estaban ellos al frente de todo esto. Imagínense ustedes qué consejo iban a dar este tipo de hombres al pueblo de Israel. Pues hermanos, ninguno. Sigo. Y aconteció, hermanos, en versículo 5, que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Fíjense bien, tan grande fue el grito, hermanos, que fue escuchado muy lejos, ¿verdad?
y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, dice el versículo 7, tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Fíjense bien la expresión de los filisteos y el temor que tenían, no al pueblo de Israel, al Dios del pueblo de Israel. 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? De estos dioses poderosos, perdón, estos son los dioses que hirieron a Egipto con todas las plagas en el desierto. Hermanos, había una fama grande de todos esos acontecimientos y del poder de Dios y del pueblo de Israel. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres, dice, y peleen. Sin mucho detalle, hermanos, el arca. Hermano Germán, ¿puedes poner el arca ahí, por favor? Ustedes, yo creo que la mayoría saben del arca del pacto, ¿verdad que sí, hermanos? Sí, hermano. Todo, yo creo que la mayoría. Ahí está el arca del pacto. ¿Y cómo fue, hermanos, tomada esa arca del pacto también? Quiero que vayan a Éxodo 25, 21, simplemente para algunas características del arca. No me voy a detener mucho porque yo creo que la mayoría de ustedes saben algo al respecto, pero quiero nada más que recordemos qué era el arca del pacto para poder entender un poquito el contexto del sentimiento de Israel más adelante. Éxodo 25, 21 y 22. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Hermanos, el lugar que Jehová escogió para poner el arca después de todo lo del mandamiento que él hizo fue, hermanos, el lugar santísimo. Desde luego era un mueble pequeño, muy adornado, todo de oro, tenía sus medidas, ¿verdad? Pero este objeto, escuchen bien, estoy usando la palabra objeto, ¿verdad? Este objeto era de mucha importancia para el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice Éxodo 25, 21 al 22, y se repite en Números capítulo 7, versículo 89, hermanos, ahí en el lugar santísimo, ahí donde estaba el arca, era donde Dios manifestaba su gloria. Entonces, con ese dato, quedemos nosotros, porque después vamos a ver más adelante cuál era ¿cómo se llama? El contexto donde Elí muere, hermanos, al saber que el arca es tomada. Ok, podemos decir o podemos conjeturarnos también, sigo en el capítulo 4 de Primera de Samuel, hermanos, regresemos ahí. Podemos conjeturarnos o podemos pensar, bueno, ¿cómo es que no fue válido que ellos llevaran el arca? Porque ustedes debemos de pensar, porque el arca, si tenemos un poquito de historia, creo que ustedes ya estudiaron el libro de Josué, ¿verdad, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes del libro de Josué algo? Sino, yo creo que la mayoría de ustedes estudia la Biblia y sabe la Biblia. Simplemente vamos a tomar como referencia Josué capítulo 6, versículo de 6 al 8. Vamos a nomás a comentar el pasaje. ¿Qué pasó ahí, hermanos, cuando van a la conquista de Jericó? ¿Recuerdan? Que Dios le dice a Josué que llevaran, ¿qué, hermanos? El arca, ¿verdad? Y que llevaran el arca, que cruzaran el río, que el Jordán, y que llevaran el arca, y que con el arca, ¿verdad? Los sacerdotes, el arca delante, que dieran cuántas veces, 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, y al séptimo día el grito tremendo, y que la ciudad iba a caer. ¿Por qué entonces ahora, hermanos? La pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿por qué ahora entonces el arca no funcionó como funcionó con Josué? Si ellos también, Josué también llevó el arca. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no funcionó? Recordemos que el que dio la orden de llevar el arca en Josué fue el mismo Dios. ¿Por qué ahora no, hermanos, funcionó como funcionó con Josué? Pregunto. Pues porque primero no lo mandó Dios.
Ajá. Pienso yo que eso es lo principal. No, siempre debemos de consultar a Dios en todo momento y para todo, y Josué es lo que hacía. Ujú. Y otra de las cosas que ya lo estaban tomando como un amuleto. Ellos hacían ya lo que bien les parecía. Entonces, la bendición de Dios está sobre los justos, ¿no? Y dice Dios que sí los amas, sí los cuidas a todos, pero si tú estás haciendo lo malo y pretendes llevar un objeto como que el objeto es el que te da el poder, pues entonces ahí ya te estás equivocando en dar la honra y la gloria a quien la merece, que es Dios, ¿no? Y Ujú. pues por eso no les funcionó, porque pues no es un amuleto. Sí, ellos estaban pensando, hermanos, en el objeto que era el arca. ¿Ok? En el objeto. No estaban pensando en quién, en Dios. Y entonces ellos dicen, pues, si el arca la cargó Josué y ganó la batalla, pero voy a decirlo, Josué no ganó la batalla por el arca, sino por lo que ésta significaba, la presencia de Dios con ellos. Ellos no estaban viendo el arca como un objeto, como un amuleto, como una reliquia, ¿verdad, hermanos? Ahorita está muy de moda que las reliquias andan dando la vuelta de San Juditas. Hoy día es San Juditas, ¿no, hermanos? Y andan esas, ¿cómo se llama? Reliquias de San Juditas, que una mano de San Judas, ¿verdad? La traen por ahí y hasta le confieren, ¿cómo se llama? Eh, Poderes milagrosos y no sé qué. ¿Hasta dónde había llegado el pueblo de Israel, hermanos, de tomar el arca como a un amuleto, ¿verdad? O como una reliquia, y no estar buscando en verdad a Dios? Es por eso, hermanos, que cuando Dios abandona al pueblo de Israel, el arca es destruida y es tomada, ¿verdad? Porque simplemente era un objeto representativo recordándole al pueblo de Israel que ahí era, hermanos, donde Dios se iba a manifestar, pero no porque fuera el arca, sino para que ellos tuvieran una referencia, nada más, de la presencia o de la gloria de Dios, que ahí se manifestaba. Pero no era, hermanos, por el objeto en sí. El oro simplemente representaba la pureza, el valor y lo que ustedes quieran, pero no era en verdad el mismo Dios. Y yo creo que Dios no quería que el pueblo tomara el arca como un ídolo, ¿verdad? Como un ídolo, porque Dios iría en contra de su atributo, hermanos, en ese sentido. Aquí era una manera diferente, ellos buscaron el arca, no buscaban, hermanos, a Dios, buscaron el arca como un medio de superstición, ¿verdad que sí? Ellos empezaron, fíjense hasta dónde se habían convertido estos hombres eran supersticiosos y yo creo, hermanos, que aparte, yo creo que ellos tenían otros ídolos a los quienes adoraban. Yo creo que ellos iban a otro tipo de reliquias o amuletos y Dios o Jehová de los ejércitos, hermanos, para ellos era uno más de los dioses, ¿verdad que sí? Pero con una estructura diferente. Ellos, yo creo, adoraban otros dioses o se habían volteado a otros dioses y aquí estaba el corazón de Israel volcado, hermanos, o básicamente revelado de cómo estaba su corazón. Era un pueblo casi idólatra, o si no idólatra, en parte de sus integrantes, y es por eso que el arca para ellos es simplemente una reliquia o es un amuleto, hermanos. Se buscaba el poder que supuestamente, fíjense bien, se buscaba el poder que supuestamente emanaba del objeto o del arca del pacto, de las tablas, lo que estaba dentro. Hermanos, no estaban buscando ellos a Dios. ¿Sí me explico, hermanos, o entendemos este punto? Lo estaban haciendo como si fuera un amuleto, ¿cómo se llama? Algo que podían tomar y con el solo hecho de que estuviera ahí, iban a ganar ellos la batalla, hermanos. El arca nunca ganó batallas, ¿verdad que no? El que ganaba las batallas era, hermanos, Dios. El arca simplemente representaba la gloria de Dios. Notemos también, hermanos, que ¿quiénes eran los que llevaban el arca? Miren, voy a regresar al versículo 4. Y envió pues, envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto, o sea que ellos la trajeron, hermanos. Qué cinismo, ¿no? ¿Cómo se atrevían todavía a hacer ese tipo de cosas?
El religioso que no tiene conocimiento de Dios ni conciencia, yo puse aquí, hermanos, y voy a expresarme así de omnifines de esta manera. Hermanos, yo puse aquí, ¿qué es cinismo? El religioso no tiene conocimiento de Dios ni conciencia de su pecado. Sin problema, visita una iglesia, pero también un lugar de pecado. Hablando, hermanos, del cinismo de aquellos que se dicen que están cerca de Dios, cuando en verdad no lo están. Son personas religiosas que con todo su cinismo, un domingo pueden estar sentados en una congregación o en una iglesia, pero saliendo de ahí se pueden ir a hacer lo que mejor les parezca. El siguiente domingo cínicamente vienen otra vez y se sientan como si nada hubiera pasado. Así estaba Omnifines. Con el cinismo cargaron el arca, la llevaron de Silo a donde estaba el pueblo acampado, hermanos, cerca de Benecer, y estaban ellos ahí, llevaban el arca como si ellos fueran los meros buenos sacerdotes y estuvieran libres de pecado. Eran hombres cínicos completamente. Y los filisteos, cuando escucharon en el versículo 5 el gran júbilo que hizo el pueblo de Israel, cuando ven el arca que venía, y ellos gritan tan fuertemente que los filisteos estaban acampando cerca de Israel, hermanos. ¿Y qué pasa? Empezaron a estar temerosos. Voy a notar algo, hermanos, y voy a preguntar. Debemos de notar el conocimiento que los filisteos tenían, hermanos de Jehová nuestro Dios. Era un pueblo idólatra. Los filisteos eran un pueblo idólatra. Tenían conocimiento de Dios, tuvieron miedo. Pregunto, ¿conocían su fama y poder? Como dice, hermanos, el versículo 8. ¿Por qué simplemente no se retiraron y se humillaron ante Dios? ¿Por qué no, hermanos? Fíjense bien, el idólatra cómo piensa de sus dioses. Reconocieron a Jehová como un Dios poderoso, ¿cierto? Reconocieron y tenían las noticias de lo que él había hecho. ¿En dónde? En Egipto. Todas las plagas, la manifestación del poder inmenso que Dios tenía. Tuvieron temor y todo, pero hermanos, ¿cómo se llama? No se retiraron de la batalla. Se dieron fuerzas ellos mismos, dijeron, vamos a pelear, filisteos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Dios de Israel para los filisteos era un ídolo más. Y es por eso que ellos más adelante toman el arca de Dios. Yo me hice una pregunta en este tipo de temor, porque, hermanos, hay muchos, yo de repente puedo preguntar, hermanos, ¿tenemos temor de Dios? Muchos, ¿qué contestarían? La respuesta lógica cuando se hace una pregunta es, ¿ustedes tienen temor de Dios? La respuesta lógica que es, ¿qué, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí? Si yo le pregunto a la iglesia o le pregunto a la mayoría de los cristianos y les digo, hermanos, ¿ustedes tienen temor de Dios? Todos me van a contestar que sí. Yo pregunto, ¿de qué les sirve o de qué les servía tener claro o tener conocimiento de quién era el Dios de Israel? ¿De qué les servía, hermanos? Inclusive al mismo pueblo de Israel. ¿De qué les servía al pueblo de Israel tener el conocimiento amplio de quién era Dios, hermanos? Y por la tradición oral que ellos tenían, todas estas historias se contaban. Si los filisteos sabían que Dios había hecho, hermanos, obras maravillosas en Egipto, y yo creo que ellos sabían también del poder de Dios, que había abierto el mar rojo, hermanos, que había acabado con los filisteos, lógicamente, hermanos, la reacción natural sería temblar, pero no solamente temblar, sino detenerse por el temor de que Dios pudiera actuar y acabar con ellos, ¿o no es así? Esa es la reacción
lógica. Pero vuelvo, ¿de qué sirve tener claro, hermanos, quién es Dios y del poder que Él tiene? Dígame usted, ¿de qué sirve? Si a fin de cuentas actuamos, hermanos, como si no lo fuera. Ellos se animan y dicen, no, actuemos como hombres para enfrentar a ese Dios tan poderoso. Esa es la cuestión de la idolatría, hermanos, que simplemente es la fama o la historia, pero no es un hecho real completo. ¿Sí me explico, hermanos? No llevan a cabo, hermanos, ese temor. No se detienen. Y hay muchos de nosotros que, hermanos, podemos reconocer el poder de Dios, escuchar la frase, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, que fue una frase que yo utilicé en la clase pasada, escrita en Hebreos, horrenda, Hebreos 25, creo 10, hermanos, 25, sí, 10 o 12 por ahí, dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, hermanos, si no estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Pregunto yo, ¿de qué sirve? Muchos sabemos que Dios sabe, sabemos la voluntad de Dios, hermanos, ¿por qué simplemente no la hacemos si en verdad le tememos tanto? Hay veces que nosotros le tememos más a nuestro patrón que a Dios. O a veces le tememos más a nuestras mujeres que a Dios, hermanos. ¿Sabes por qué? Cuidado, no voy a hacer enojar a mi esposa porque, híjole, me va a entrar el sartén por la cabeza. Pero a Dios sí lo podemos hacer enojar. A Dios sí lo podemos ignorar, ¿verdad que sí, hermanos? No nos da tanto temor como los filisteos. Ay, es un Dios. Temblaron porque viene en el arca, pensaron que el arca era el Dios poderoso que ellos tenían, hermanos. Pensaron los filisteos que el arca les había dado el poder en Egipto. Mentira, no fue el arca. El arca era un objeto, hermanos. ¿Verdad? Y el pueblo de Israel estaba exactamente igual. Tenían, hermanos, el arca como un Dios. ¿De qué le sirve al hombre, hermanos, saber que Dios es un Dios poderoso? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, hermanos. Saber que Dios va a traer juicio sobre las personas, ¿de qué le sirve? ¿De qué? No cabe duda que necesitamos, hermanos, con muchos necesitamos como creyentes y cristianos regresar, hermanos, y entendamos y magnifiquemos un poco este concepto de lo que es Dios, hermanos. Porque si en verdad nosotros tuviéramos el respeto que le tuviéramos a Dios, simplemente no nos portaríamos como a veces nos comportamos. Podemos preguntar, hermano, ¿usted sabe que cada domingo tenemos que venir a agradecer a Dios? No, sí, yo sé, y que es muy importante y que es, hermano, ¿y por qué no viene? ¿Qué es importante? Pues no parece tan importante porque usted no viene. Hermanos, es importante entregar nuestras vidas en servicio de oración a Dios. Sí, hermanos, es bien importante porque es un Dios celoso. Hermanos, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pregunto. Es que no tenemos, hermano, a veces nosotros somos simplemente como cotorros, palabras, 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 pero en verdad, hermano, no tenemos ese sentimiento santo ni de respeto hacia Dios como lo deberíamos de tener. El pueblo tenía ese concepto de Dios, hermanos. Dios para ella era alguien que se mencionaba, no era algo tan real. Y es por eso que cuando llegan, hermanos, a la batalla, son destruidos, 4,000 hombres son muertos, y cuando ellos traen el arca, hermanos, hacen una algarabía porque el objeto había llegado pensando que el objeto podía ayudarles a ganar batallas, cuando el objeto, hermanos, ni tenía más que el valor que el oro le daba. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, les decía a los judíos, el mismo Malaquías decía, primero el Señor Jesucristo escribe en Lucas capítulo 6, versículo 46, y les decía, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Recuerdan este pasaje? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, y no hacéis lo que les digo. Cada domingo muchos estamos ahí
cantando, glorificando a Dios, diciendo que es nuestro Dios, que nos vamos a morir en la raya por Él, hermanos. ¿Y qué hacemos después? ¿Por qué no hacemos lo que Él dice? ¿Por qué no nos comportamos como Él quiere que nos comportemos? ¿Por qué el pueblo de Israel le exigía a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué Dios no nos hizo ganar la batalla? Pues, ¿qué le habían dado a Dios, hermanos? ¿Cómo puede uno reclamarle a Dios una bendición si no le da a uno nada? ¿Cómo? ¿Cómo podía el pueblo de Israel, hermanos, reclamarle a Dios una victoria si el pueblo se había alejado de Él? ¿Cómo? ¿Esto era imposible? Esto era imposible. En Malaquías 1:6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, dice, ¿dónde está mi temor? Dice quién, Jehová de los ejércitos, hermanos. ¿Sí? Y esto se ve cada día y cada domingo. Muchos piensan, hermanos, es cierto, es un lugar, es un edificio, pero hermanos, quiero decirles algo. En el momento que entra a la iglesia, fíjense bien lo que les voy a decir. En el momento que se entra, muchos le llaman capilla, al auditorio, hermanos, ese lugar se convierte en algo especial por quienes lo están habitando. ¿Sí me entienden? La iglesia congregada para darle honra y gloria ¿a quién, hermanos? ¿O usted no cree que el domingo que está adorando a la iglesia no está la presencia de Dios y del Espíritu Santo ahí? ¿No está la presencia del Señor Jesucristo en la iglesia? Pregunto. ¿Cuál es el temor que se tiene? Pregunto. Hermanos, las cosas son sagradas. Es cierto, no le vamos a dar un extremo a este asunto, pero hermanos, de perdido debemos entender o debemos de meternos en la adoración como debemos meternos en la adoración, porque cada canto, cada acción que se está haciendo en ese momento, él se está haciendo ¿para quién, hermanos? Para Dios. Porque todo lo que la iglesia hace el domingo, hermanos, el objeto de la iglesia esté en el templo el domingo, es Dios, hermanos, quien va a recibir la honra y la gloria. Nadie más. Y nosotros nos rascamos, nosotros comemos, nosotros sacamos las papitas, sacamos el refresco, andamos ahí como si estuviéramos azucarados cada 5 minutos levantándonos al baño. Cuando estamos orando se levantan y se van para que no los vean, ¿verdad? Haciendo cosas que no, y de repente se tropiezan y nomás, oye, ¡paz! Que se cayó un vaso, se cayó la Biblia, porque se están yendo para afuera. Esa es la percepción, hermanos, que le hacía falta al pueblo de Dios. Entender la santidad de Dios, entender, hermanos, la importancia del nombre Jehová de los ejércitos. Los filisteos, porque tenían esa información, temblaron, pero ¿de qué les sirve? Si la iglesia o el pueblo de Israel tenía esa información, ¿de qué le estaba sirviendo? Pues de nada. De nada. Hermanos, de nada le estaba sirviendo. Porque no tenían temor de Dios, porque no tenían respeto por Dios, por todas las cosas que él había ordenado, por sus sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Era un pueblo que simplemente hacía lo que mejor le parecía. Y cualquier, ¿cómo se llama? Como dice la aplicación, de cualquier semejanza con alguno de algún lado va a ser pura coincidencia, ¿verdad que sí? Porque en verdad a veces nos hace falta, hermanos, magnificar, fíjense bien, el nombre de Dios. Amados, el nombre de Dios es santo. La iglesia es santa, hermanos, y muchos no lo hemos entendido, ¿verdad? ¿Qué pasó? Versículo, voy a leer del 11 en adelante. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No? ¿Seguimos adelante?
Ok. Del 11 en adelante voy a seguir. Dice, del 10 en adelante voy a seguir, perdónenme. Dice el 10. Pelearon pues los filisteos, quiere decir, hermanos, que se esforzaron, fueron con el arca, se la llevaron en medio de la batalla. Dice que pelearon pues los filisteos e Israel, dice que fue vencido una vez más. Y huyeron cada uno a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Otra vez cayó mucho pueblo, pues cayeron de Israel, ahora cayeron 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y fueron muertos Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, hermanos. Sí, qué tristeza, ¿verdad? Fueron muertos estos hombres. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos en tierra sobre su cabeza, hermanos, ¿verdad? Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Fíjense, por causa del arca de Dios, ni siquiera por sus hijos, ¿eh? Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó, desde luego gritaron por la decepción y el dolor de que habían perdido y había sido tomada el arca. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo o alboroto es este? Recuerden que él ya no podía ver muy bien. Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que ya no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy de combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad, dice, fue hecha gran mortandad. Y el arca, dice, fue tomada. Y aconteció que cuando Elí hizo mención, que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel durante 40 años. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, cuando Samuel fue, recuerden este pasaje, y le dice, aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán los oídos, y desde luego iba a hacer a Elí. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Hermanos, la palabra de Dios es una verdad absoluta. Eso quiero que quede esto bien claro en nosotros. Hermanos, la palabra de Dios, fíjese bien, es una verdad absoluta y tiene cumplimiento. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, la palabra del Señor, Dios habla con verdad. Y al decir que son verdades absolutas, quiere decir, hermanos, que éstas tienen cumplimiento según la voluntad de Dios y según sus propósitos. Pero siempre tienen cumplimiento. Mi palabra, este mundo pasará. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Pero mi palabra que dice permanece para siempre, hermanos. El mismo Señor Jesucristo en su ministerio decía, es necesario que se hagan estas cosas para que se cumpla la palabra que fue escrita para el Hijo del Hombre. Hermanos, no hay cosa que Dios haya escrito en la Escritura que no se haya cumplido. No hay cosa en la Escritura que Dios escribió, hermanos, que escritas para el futuro, hermanos, que no se vaya a cumplir. Todo se va a cumplir. En el versículo, hermanos, 11, vemos que en esa batalla el arca fue tomada y que los hijos de Elí, Ofni y Finés murieron, hermanos. Y después en el pasaje que acabamos de ver hasta el versículo 18 se menciona la muerte de Elí. Al oír que el arca es tomada, se impactó mucho. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se impactó tanto? Porque ni siquiera
Le dice, mis hijos, tráigamelos para enterrarlos, ¿verdad? Cuando él escucha que el arca fue tomada, dice que él se pone muy triste, ¿no? Y se pone angustiado por eso, como vimos aquí. Cayó, ¿verdad? En manos de la silla. Y dice que se desnucó porque probablemente era un hombre gordo, obeso, y pesado, y viejo. Y se cae, se desnuca, ¿verdad? Pues muy gordote y pesado y viejo, pues se desnucó completamente. ¿Por qué, hermanos, creen ustedes? El arca era muy importante para ellos, ¿verdad? Desde luego. Pero, hermanos, era un símbolo de Dios, pero para ellos no era un símbolo de la presencia de Dios, sino también donde se manifestaba la gloria de Dios. Al perder el arca, hermanos, ellos pensaron, perdimos a Dios también. Perdieron completamente todo. ¿Estaban desechando en verdad el arca o estaban desechando la presencia de Dios, hermanos? El arca tenía relación con Dios, pero estaban en verdad despreciando el arca o el arca, estaban tristes por el arca o estaban porque Dios los había abandonado. ¿Cuál sería, hermanos, el sentimiento del pueblo al respecto? Elí, al escuchar el arca, no se puso tan así, hermanos, cuando escucha que sus hijos murieron, sino que se pone de esa manera cuando escucha que el arca fue tomada. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Voy a invitarles a pensar. ¿Alguna vez ustedes fueron religiosos, hermanos? ¿Alguien fue antes religioso? Todos son cristianos desde chiquitos. ¿Alguien fue un idólatra antes? Yo mero. Yo mero. A ver, dígame, hermano, ¿qué sentía usted cuando se arrodillaba delante de un ídolo? No, pues que, es que a veces uno siente que cuando hay ayuda, pues uno, así viendo el ídolo, pues uno pues necesita de su ayuda según, ¿no? Pero cuando, bueno, pasó así como que viendo, ¿no? Muchas cosas de esto, cuando ponemos al ídolo como que en grande, ¿no? Lo enaltecemos y cuando, un ejemplo, se nos cae, se nos rompe, a veces se nos roban. Pues sentimos ese, como que ese temor, ¿no? Y Te este, robaron tu porque Dios, aquí estoy ¿no? pensando que, pues porque en esto, pues nosotros nos apoyamos, ¿no? Le pedimos ayuda, no sé, bendición, pasan muchas cosas, porque una vez sí me pasó y que estaba teniendo a mi Dios, pero de pronto se nos cae. Y mi mamá pues dice, ¿por qué tiramos a ese Dios? Y entonces, que pues como es algo santo, ¿no? Y Ajá. entonces, digo, pues, y el que está viendo en esta parte, pues que pues a lo mejor no tanto por los hijos, ¿no? Uno no se preocupa por los hijos, sino se preocupa uno más por lo que tiene, ¿no? Por ese Dios, ¿no? Y entonces, no sé, y porque pensamos cuando ya les vayamos a ese Dios. Y quiero pensar que eso fue lo que pasó con Eli, se puso triste y pues pensó que ya no tenía a quién, ¿no? A quién pedirle, porque pensando en eso, pues viendo el arca, pues a lo mejor a lo mejor pedía en el arca, ¿no? Ayuda, poder guiar, ¿no? Al pueblo. Y Ok, pues hay muchas cosas, ¿no? muy bien. No, Y sí, muchas cosas gracias, que gracias. puedo Pero comentar. lo que quiero, hermanos, es decir, si ustedes no Firmo. fueron idólatras, lo que quiero es que alguien como el hermano entendamos, ¿verdad? ¿Qué sentimiento se tiene por un ídolo o por un objeto? ¿Verdad? Lo que quiero llegar que probablemente Elí tenía ese sentimiento hacia el arca. Yo recuerdo cuando estaba joven, chico, tenía, no, joven, 21 años. Mi abuelita me había regalado unas figuritas de San Martín de Porres y del Señor de los Trabajos. Y yo los traía bien apachurrados en la cartera, hermanos. Y traía un escapulario que ella me había regalado y lo traía en la cartera así, 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 bien guardadito. Y me acuerdo que mi esposa
ella no era católica. Y me acuerdo que una vez iba yo en San Luis por la plaza del Carmen y había un templo grande y todavía existe ahí. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a entrar a la iglesia porque o al templo. Dijo, porque voy a ir a rezarle al Señor de los Trabajos, al ídolo del Señor de los Trabajos. Y cuando salí de ahí me dice mi esposa, dijo, no, eso no es verdad, eso es mentira. O sea, yo me enojé mucho. ¿Cómo le dice eso a mi Dios, ¿verdad? A mi ídolo, ¿verdad? ¿Cómo está despreciándolo, hermanos? Cuando me convierto yo a Cristo, nomás para tratar de que a ver si me puedo expresar o entender del sentimiento que los hombres equivocadamente tenemos por los objetos de culto, hermanos. Me caso con mi esposa, ya yo me voy a San Luis, me convierto al Señor Jesucristo, vengo a mi casa, hermanos, y mi mamá a visitar mi casa me dice, pues, quédate en tu cuarto donde tú te quedabas. ¿Cuál fue mi sorpresa, amados hermanos? Que mero enfrente de mi cama estaba una virgenzota de Guadalupe como de este vuelo, bien grandotota, mero enfrente de mi cama. Hermanos, me levanto enojado, agarro esa litografía, la saco del cuadro y le empiezo a hacer pedazos. ¿Saben qué fue lo que me dijo mi mamá? Fíjense nomás para el sentimiento. ¿Qué estás haciendo? Te vas a maldecir, la virgencita te va a castigar. Híjole, fíjense, el sentimiento que las personas tienen por estos objetos, hermanos, por estas reliquias. Se cree, hermanos, o muchos piensan que Elí tenía un sentimiento muy parecido por esa arca, como una reliquia, que por eso se impactó tanto al saber que el arca había sido, ¿qué? Tomada. Hagan de cuenta que le robaron a sus sanjuditas, como dice el hermano. Que le robaron, hermanos, su más preciado objeto de adoración, vamos a decirlo así. Y se cree que esos sentimientos de Elí estaban ligados al arca del pacto, hermanos. De una manera tan religiosa que por eso él tiene esta reacción. Más importante el objeto, hermanos, de lo que esto significaba. Era un objeto. Tenía simplemente un significado, la presencia de Dios. Y recuerden que Dios venía en el Shekinah y se iba. No estaba de una manera permanente ahí. Un objeto, hermanos, él pensó que era un objeto que debería de ser, ¿qué? Protegido, que debería de ser cuidado. Se le olvidó a Elí lo que eso representaba, hermanos. Le dio más importancia que al objeto. Yo puse aquí una reflexión, hermanos, con no sé si me pude expresar o me entendieron. Hermanos. Es como cuando alguien quiere mucho su carro y nada más lo está lavando, ¿verdad? Y cuando se lo roban se pone a llorar. No sé si me explico de ese sentimiento para poder hacer una breve aplicación. ¿Sí me entendieron, hermanos? Que por eso él se siente tan mal al grado que le da una impresión que cae hacia atrás y muere. La profecía cumplida. Ahí se estaba cumpliendo la profecía con los hijos de Eli y con él mismo. Bueno, entonces, el que cae otorga, creo que sí me entendieron lo que él estaba sintiendo. Sí, sí. ¿Verdad? Ok, muy Por mi bien. parte, sí. Muy bien. Fíjense bien lo que voy a decirles. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, hermanos, no estamos ignorando la Biblia. ¿Sí me entienden? No es el objeto que ignoramos. ¿Qué es lo que estamos ignorando? Lo que Dios dice. La palabra de Dios. Es por eso que nosotros, ay, no he leído la Biblia. No es el objeto, no es la Biblia. Es lo que la Biblia contiene, hermanos. Y cuando uno no lee la Biblia, no ignora la Biblia. Ignora la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando uno no ora a Dios entonces, hermanos?
Cuando nosotros no oramos, simplemente no nos interesa platicar con Dios. Una persona que no ora, no es en sí la oración, sino que está, hermanos, no le importa hablar con Dios. Cuando una persona, hermanos, no va a la iglesia, no está ignorando a la iglesia, ¿o sí? Hermanos, está ignorando la adoración a Dios. No son los objetos, amados, sino lo que estos significan o representan. Por eso muchos dicen, no, pues a la iglesia voy cuando pueda. Es que no es en sí el edificio, sino a qué se reúne la iglesia. No es en sí la Biblia en su encuadernación y en sus hojas, es lo que la Biblia tiene, hermanos. Si nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, cuando vamos a la Escritura, hermanos, vamos a la misma palabra de Dios. Y yo creo que Dios puede hablar a través de su Biblia, hermanos, de la palabra de Dios, a través de las palabras escritas en la Biblia. Cuando oramos, hermanos, no simplemente aventamos palabras al aire, tenemos que ir con la conciencia de que estamos enfrente de quién, de Dios, y que nos hemos puesto para platicar con Él. Cuando no hacemos una cosa, no hacemos otra, hermano, no es simplemente el hecho de hacerlo, no es simplemente de agarrar una Biblia, sino que estamos desechando la palabra de Dios. No es simplemente orar, sino que estamos ignorando, no queremos platicar con Dios. Cuando a la iglesia no vamos, hermano, no es simplemente que faltemos, es que no queremos estar adorando a Dios. El pueblo de Israel así estaba. Le daba mucha importancia al objeto, pero no en lo que en verdad, hermanos, significaba. No lo que la esencia del objeto. Cuando no se lee la Biblia, no ignoras la Biblia, desechas la palabra de Dios. Cuando tú no oras, no dejas de orar. No te interesa hablar con Dios. Cuando no vienes a la iglesia, no ignoras a la iglesia, desechas e ignoras la adoración a Dios. Y así estaba el pueblo, hermanos, ¿verdad? Ay, la Biblia. Yo tenía un cuñado que en la noche le daba miedo y se dormía con la Biblia abajo de la almohada. No, no era eso. Lo que debería de hacer es arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, ¿no? La Biblia no le iba a cuidar en ningún sentido. Y hay muchas personas, ¿verdad? Que sus hogares tienen la Biblia, hermanos, hasta la tienen abierta ahí por la esquina y la tienen en un atril. No es eso. Es un objeto, hermanos, que no significa nada si lo que está aquí adentro en verdad no impacta en nuestras vidas. No significa absolutamente nada. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Dice más adelante el capítulo 4, hermanos, que después del arca es perdida. Versículo, voy a leer rapidito del 19 al final, porque la partida de la gloria de Dios le llaman Icabod, y como la nuera de Elí también se va. Dice que y su nuera, o sea, la nuera de Elí, mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo también el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente, y al tiempo que moría, le decía las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado luz un hijo, mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada, eso significa Icabod, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, hermanos. ¿Y qué pasó? Llegó el arca a la tierra de los filisteos, ¿verdad? Hermano Germán, ahí tengo un mapa en la presentación. ¿Lo puedes poner, por favor, hermano? Ok, mientras el hermano me hace favor, voy a leer del capítulo 5, versículo 1 y 2, hermanos. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron, dice, junto a Dagón, hermanos. No está Germán ahí, yo creo, ¿verdad? No me escuchó. Germán, ¿estás por ahí? No, creo que no está. Sí, hermano, sí, perdón. Ah, ok. ¿Puedes poner el mapa, hermano? Sí, con gusto. Ok. Vamos a ver el mapa, hermanos, y en ese mapa vamos a ver el recorrido que tuvo el arca, para que más o menos se den una
se den cuenta de eso. Miren, yo ahí a mí me tapa aquí porque me sale una raya. Ok, más arriba no puede. En un momento se quita. Ok, entonces manténlo ahí mientras estoy explicando algo, hermano. Sí. Después de capturar el arca, hermanos, es llevada a Ebenezer, o sea que donde estaba el arca en Silo, es llevada a Ebenezer, que fue, hermanos, ¿cómo se llama? El lugar donde se enfrascaron en la batalla. ¿Recuerdan qué quiere decir la palabra Ebenezer, hermanos? Hasta aquí nos ha ayudado ¿Qué, Jehová. qué ironía, ¿no creen ustedes, hermanos? Qué ironía que en Ebenezer, donde, ¿cómo se llama? Donde el mismo Samuel dice, ¿verdad? Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hermanos. Allí es donde el arca es tomada. Estaban en Silo, hermanos, y llevan el arca en Ebenezer, donde se enfrascan, hermanos, y después es llevada a Fec, y de Fec es llevada, hermanos, a Dagón. Y después de Dagón, hermanos, el recorrido es Gat, Ecrón, Bet-Semes, y después, hermanos, no es en Gibea. Y ahí le puse mal, pero es abajito de Jerusalén, está, hermanos, el Kiram Kerit, es donde el arca es llevada, o su es su destino final. Después ustedes, cuando ya terminemos, pueden revisarla en sus notas para que lo tengan. Y ese fue, hermanos, el recorrido del arca. Tengo un error ahí en la última parte de Bet-Semes a Gibea, hermanos, pero no fue Gibea, fue básicamente Kiriat Jearim, hermanos, al suroeste de Jerusalén. La línea debí trazarla abajita del punto de Jerusalén y me equivoqué y la puse arriba. Después si la corrijo y se las voy a mandar de vuelta, hermanos. Ok. Dicen, hermanos, que fue llevada al templo de su dios Dagón. La siguiente, Germán, ahí está Dagón también, más o menos para que nos demos cuenta cómo era este dios. Ok, ellos eran idólatras, hermanos, ahí está, miren. El Dagón era un hombre con cabeza era un ídolo con cabeza de hombre y con la otra mitad era mitad pescado y mitad hombre. Qué aberración de dioses, ¿no, hermanos? Aparte de ser horribles, eran, ¿cómo se llama? Causaban a veces hasta como risa, ¿no? ¿Cómo podían ellos tener un dios de este tipo? Ellos eran idólatras y tomaron el arca, hermanos, como uno de sus dioses o como un dios, como si ellos hubieran conquistado un ídolo, ¿verdad? Porque era la costumbre en estas guerras. Ellos eran idólatras y toman, hermanos, el arca del pacto y la adoptan como tal, como un ídolo. Tomaron el arca como si fuera un dios conquistado, el objeto, y lo pusieron delante de su dios Dagón, pero hermanos, no llevaron ¿cómo se llama?, presentarlo como uno de sus dioses. Lo llevan delante de Dios, de su dios Dagón, perdón, de su dios Dagón, como una ofrenda, diciéndole, mira, tú capturaste a este dios, tú fuiste quien venciste a este dios. Nada fuera de la realidad, porque eso era completamente mentira. Ellos llevaron, hermanos, el arca del pacto, la metieron en el templo de Dagón para que supuestamente le entregaran o le dijeran a su dios Dagón que él había conquistado gracias a su poder, ¿verdad? Que Dagón les había dado la fuerza y el poder para conquistar al Dios de Israel, y traían el arca del pacto, hermanos, entregándole a él al Dios de Israel delante de él. Pero ¿qué pasó, hermanos? Versículo 3 y 4. Voy a leer capítulo 5. Dice, cuando al siguiente día los de Asdod ahí la llevaron, se levantaron de mañana. He aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, lo volvieron a parar porque se había caído. Es algo curioso, ¿verdad que sí, hermanos? Ok, sigo leyendo. Y dice el 4, y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado a tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Pueden ustedes imaginarse esta escena, hermanos, ahí? Que primero van a ver cómo estaba el dios conquistador del otro dios y lo encuentran tirado. Lo levantan y lo vuelven a acomodar, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y llegan y no solamente, hermanos, tenía las manos cortadas, sino que estaba partido a la mitad. Perdónenme, hermanos, la risa que me da, pero esto es de dar risa, ¿no? De dar risa. Y esto, hermanos, nos muestra la insensatez de la idolatría en este sentido. Hoy mirábamos nosotros, ¿verdad? Y de repente mi esposa es muy expresiva, estábamos en el negocio y iban unos danzantes adelante y iban unos ahí tocando una como jaranita y unos llevaban cargados pues, mentados San Judas, ¿verdad? Y mi esposa luego dice, mira, díganle que camine. Le digo, cállate la boca, no digas nada, no digas nada. Por eso dice muy clara la escritura en la insensatez de la idolatría, que se los echan sobre los hombros y los llevan, ¿verdad? Y los colocan en su lugar y ahí se están y no se mueven de su sitio. Les gritan, dice ¿verdad, Isaías, hermanos? Les gritan, pero ¿qué dice? No responde. Ni libran de qué? De tribulación. Jeremías capítulo 10, versículo 5 dice, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni tienen, hermanos, poder. Voy a terminar de leer el versículo 5 que dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que estaban en el templo de Dagón no pisaron el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que hermanos, ellos cerraron la puerta porque tuvieron temor y superstición de lo que estaba pasando. Dijeron, pues, es pasada la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Pero dice Primera Reyes 8:27, pero en verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, hermanos. ¿A qué voy? Dios, hermanos, Dios le había dado el privilegio de Israel, hermanos, de escogerlo como un pueblo y de elegirlo como el pueblo donde Dios se manifestaría a todas las naciones del mundo. Hermanos, Dios, escuche bien lo que le voy a decir, aplicado al pueblo de Israel y para todos. Dios, hermanos, no es Dios porque Israel lo alabara. Dios, hermanos, no es Dios porque nosotros lo alabemos. Él es Dios porque esa es su esencia. Amén. No como los otros dioses que ellos tenían. Porque los hombres, hermanos, son los que los filisteos le estaban otorgando el poder a Dagón. Hermanos, la gloria de Dios no estaba manifestada o no estaba, por eso el texto anterior, no estaba, hermanos, ¿cómo se llama? Restringida al arca, no. El arca no tenía nada que ver en sí con Dios, porque Dios simplemente era un objeto que estaba utilizando, hermanos, para que el pueblo entendiera que allí estaba, que ahí deberían ir y que de ahí deberían de poner su vista, hermanos, para que entendieran que en ese objeto ahí Dios iba a recibir sus sacrificios, la sangre iba a ser derramada ahí, con todo el significado que estos tenía, que no vamos a decirlos cuáles son, ustedes la mayoría lo saben. El arca no tenía, era un objeto simplemente. No tenía ningún poder. Hermanos, Dios es Dios. No porque nosotros le demos ese atributo, no. Dios, hermanos, sus atributos divinos no se los hemos otorgado nosotros. ¿Sí me entienden? Él es Dios en sí mismo. Él es glorioso en sí mismo. Él es poderoso en sí mismo, hermanos, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera decir, Dios no lo hemos hecho nosotros ni lo hemos inventado nosotros. Él es Dios porque esa es su esencia. Él es Dios, no necesita un arca.
No era el arca quien estaba cortándole las manos a Dagón, hermanos. Ahí estaba la manifestación del verdadero poder de Dios. ¿Y qué hacen ellos cuando ven la manifestación del poder de Dios? Hermanos, cierran las puertas del templo y hacen inclusive, dan lugar a una ceremonia supersticiosa, publicando la importancia, ¿verdad?, de su Dios o del Dios que ellos, del arca que habían tomado. El arca, Dios iba a manifestarse, hermanos, de una manera más dura y más difícil. La mano de Jehová vendría sobre los filisteos, hermanos, porque ahí no paró la gloria de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios, pero no en el arca. Dios había hecho de su ídolo, había hecho su ídolo pedazos, pero se iba a manifestar de una manera mucho más poderosa. ¿Cuál iba a ser esa, hermanos? Vamos del versículo 6 al 12. ¿Y puedes poner la otra imagen, hermano, por favor? La imagen donde está como una garrapata o algo así. Esa. Los filisteos castigados, hermanos. Plague quiere decir en inglés porque no encontré en español. Muy bien, voy a leer del versículo 6 al 12 con esa diapositiva puesta ahí, hermanos. Dice lo siguiente. Y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod, donde habían llevado el arca, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, que no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásense del arca de Dios de Israel a Gad, el mapa recuerden, y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y aflicción. A los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, la cambiaron y la quitaron de ahí. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, envíen el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había, hermanos, consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí, y los que no morían eran llenados o heridos con tumores, y el clamor de la ciudad había subido, dice, hasta el cielo, hermanos. La gloria de Dios se manifestaba y vino la mano de Jehová sobre los filisteos, hermanos. Ahí no paró solamente ¿cómo se llama? En Asdod con Dagón, donde la llevaron. Dios comenzó a afligir a la ciudad entera de Asdod de una manera terrible, hermanos. Se cree que esto era como una peste bubónica, quiere decir que se infectaban, hermanos, que Dios empezó a llenar de ratas, probablemente de ratas, porque dicen que la peste bubónica viene de las ratas, las pulgas se infectaban y, hermanos, toda esta infección fue un círculo que se fue postrando ahí con ellos. Hubo tumores, fue una plaga muy, ¿cómo se llama? Dolorosa, fue mortal, hubo tumores, hubo hinchazón. Los tumores eran bultos, hermanos, que se formaban anormalmente en alguna parte del cuerpo. Y aquí nos dice la Biblia que le salían en todas las partes, inclusive en las partes secretas. Yo quiero que ustedes se imaginan cómo estaban estos hombres llenos de todo esto. ¿Se lo imaginan? Sí. Hermanos, muchos piensan y dicen que esto que les acontecía, hermanos, eran hemorroides o algo parecido a las hemorroides. ¿Y dónde salen las hemorroides? No me diga, pero usted sabe dónde salen, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cómo Dios los estaba castigando? Dice que les causó, fíjense bien, quebrantamiento, aflicción a chicos y a grandes. Y como dice el versículo 2, hermanos, ¿era qué? Mortal. Los estaba matando, hermanos.
Ellos se dieron cuenta que era una enfermedad que venía de Dios, por eso dice el versículo 7, y pensaron, hermanos, que cambiando el arca de lugar, fíjense bien, hermanos, pensaron que cambiando el arca de Israel, pasándola a Gat, hermanos, luego a Ecrón, hermanos, iba a disminuir todo este asunto. Hermanos, pero Dios es un Dios que omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Pudieron irse a dónde? Como dice el Salmo 139:7. ¿A dónde miré de tu espíritu? Espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Sí. 139:8. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y aún si en el Seol hiciere mi estrado, dice, he aquí, ahí estás tú, hermanos. Dios les dio un buen castigo, hermanos. ¿Recuerdan cuánto tiempo estuvo el arca con los filisteos? 7 años. 7 Años. 7 meses. Digo, perdón, que te metes. Sí. Hermanos, ¿ustedes aguantarían esta enfermedad 7 meses? La reacción natural que fue, llévense esto de aquí, porque nos está causando muchos problemas. Por último, decidieron, versículo 11, ¿qué hacer? Regresarla. Reunieron a los príncipes de los filisteos y yo creo tuvieron consejo por qué están pasando estas cosas y ellos simplemente dijeron, el Dios de Israel nos ha traído esta desgracia. Fue entonces que ellos, hermanos, la regresan y en el capítulo 6 vamos a ver cómo regresan el arca. Voy a, hermanos, a leer. Tiene 21 capítulos, versículos. Voy a leer lo más pronto posible, hermanos. Voy a leer primero del 1 al 14 y de ahí me voy a regresar a comentar algunas cosas. Dice que estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos por 7 meses. Fue en sufrimiento. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la haremos volver para enviarla a su lugar. Y ellos dijeron, si envían el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino páguenle la expiación. Fíjense cómo ellos tenían la idea, ¿verdad? Que un pecado se expiaba con algo. Bueno, no me voy a meter en camisa de 11 varas. Sino páguenle la expiación, entonces serán sanos y conocerán que no se apartó de ustedes su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le paguemos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. ¿Por qué puse yo ahí los ratones? Por este versículo, hermanos, que los ratones, yo creo que la plaga inició con muchos ratones. Los ratones, hermanos, estaban infectados con pulgas y pues andaban por todos lados. Las pulgas infectaron a estos hombres, se empezaron a salir esas, ¿cómo se llama? Esos tumores o esas hemorroides o esas cosas que los hacían sufrir, inclusive los llevaban, yo creo con mucha temperatura, los llevaron inclusive a la muerte. Ok, y pues por eso que ellos estaban haciendo ratones y estaban haciendo, hermanos, la figura de los tumores o las hemorroides. Versículo 5. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria a Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre ustedes y de sobre sus dioses y de su tierra. Versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endureciendo su corazón después que los había tratado? Dice, después que había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Hagan pues ahora un carro nuevo y tomen luego 2 vacas que críen y las cuales no hayan sido puesto yugo y pues péguenlas a las vacas y al carro y háganlas volver con sus becerros detrás de ellas a casa. 8. Tomarán luego el arca de Jehová y la pondrán sobre el carro y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa. Las van a poner en una caja al lado de ella y las dejarán que se vayan. Y observarán
si suben por el camino de su tierra a Bet-Semes, que era donde tenía la primera parada donde iba a ser el arca, y dice, perdón, de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho si va para Bet-Semes, quiere decir que él nos ha hecho mal, este mal tan grande. Dice, pero si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por puro accidente. Seguramente que sí. Y aquellos hombres le hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, y las pegaron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Todo tenía un propósito. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, dice el versículo 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían el camino recto, andando, bramando, sin apartarse ni derecha ni izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, hermanos. Versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, dice, y se regocijaron cuando, dice, la vieron, hermanos. Llamaron a sus sacerdotes, estuvo 7 meses, y adivinos, y dieron un plan supersticioso. ¿Cuál fue ese plan supersticioso? Dijeron, pues hagan primero las figurillas de los ratones y los tumores, porque hay que pagar el sacrificio, y tenían claramente la idea que si pecaban tenían que pagar a sus dioses, pero a Dios, a nuestro Dios de Israel no se le pagaba de esa manera, ¿verdad? Se le pagaba arrepintiéndose, volviéndose de sus pecados, pero ellos, hermanos, lo hicieron a su manera. Y en su plan dijeron, hagamos estas figurillas, hagamos una carreta nueva, ¿verdad? Y peguémosla ¿cómo se llama? A la carreta. Ellos entendían que este mal venía de parte de Dios de Israel, y claramente dicen que si ellos entendían que si estos bueyes iban derecho a Bet-Semes, quiere decir que entonces la mano de Dios, hermanos, estaba sobre de ellos. Tenían un concepto claro de la culpa, ¿verdad? Por eso las ofrendas para expiar su culpa, el versículo 4. Y aunque les doliera el corazón, hermanos, aunque ellos les doliera el corazón, tenían que reconocer que deberían dar la honra y la gloria al pueblo de Israel. Fíjense nada más, hermanos, quiénes eran los que estaban mejor reconociendo esto. O reconocer que Jehová era mucho más poderoso que sus dioses. Prácticamente yo creo que eso es lo que ellos trataron de decir, que tenían que reconocer que el Dios de Israel, o Jehová de los ejércitos, hermanos, era más poderoso que sus dioses. Se deberían de humillar, cosa que el pueblo de Israel poco entendía, hermanos, y entonces fue cuando ellos arman todo esto para que el arca fuera regresada. ¿Por qué tardaron 7 meses, hermanos, en regresar el arca? ¿Por qué creen ustedes que tardaron 7 meses? Por eso les dije, el tiempo es muy relativo. Podemos pensar, probablemente toman el arca, la llevan, hermanos, de Benecer a la ciudad inmediata, luego a Asdod. En Asdod pasa lo que pasa, y luego ahí empieza la plaga. Pudo haber sido 1 o 2 meses. ¿Cuánto tardaron en llevarla? 3, 4 meses, vamos a decir, pero tardaron 7 meses en regresarla. ¿Por qué tardaron 7 meses en regresarla? Pregunto. Porque empezaron a fabricar sus ratones. Empezaron a fabricar los ratones. Bueno, ese es el punto de vista de nuestro hermano. ¿Alguien más tiene un comentario? También pues el trayecto que tenía que ir las vacas, que recorrer, me imagino, también Bueno, una parte de eso, pues creo que puede ser. okay. Yo quiero pensar que estuvo 7 meses, que al 7º mes el arca sale, ¿verdad? Para regresarse a Israel con ese plan que ellos habían hecho. ¿Por qué creen ustedes que tardaron 7 meses? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿La hubieran regresado luego? Hermanos. Yo creo, Sí, hermanos. ¿Mande? sí, Yo creo, pastor, hermanos. sí la hubiera regresado luego. Ok.
Pero recuerden que el arca ellos la habían tomado como un ¿qué? Un trofeo. Un trofeo como un ídolo más. Y ellos, por su obstinación de querer mantener el supuesto trofeo que habían ganado, hermanos, quieren seguir No lo manteniéndola. Por eso dicen, llévensela de un lado para otro. ¿Verdad? Porque ellos todavía, hermanos, tenían duda que a lo mejor no era el Dios de Israel quien les había dicho eso. Por eso dicen, miren, vamos a enviar las vacas. Si se va derechito a Bet-Semes, es Dios el que lo ha propuesto. Y si no, dijo, ha sido una cosa fortuita, vino por casualidad. Pero ellos trataron de seguir manteniendo el arca porque era, hermanos, como un Dios para ellos. Pero como ellos, a lo que me llama la atención, cómo ellos saben que habían pecado, hermanos, y saben que tenían que, ¿cómo se llama? Entregarle esas cosas a Dios y darle gloria a Dios. Yo quiero voltear la tortilla, hermanos, al pueblo de Israel. Si ellos sabían cómo era Dios, hermanos, cómo estaba Dios, cómo sabían, si el pueblo sabía que había pecado contra Dios, ¿por qué no simplemente se arrepentían? A veces la obstinación que tenemos, hermanos, por las cosas, por nuestros pecados, por nuestras cosas, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, a veces son tan importantes y somos tan obstinados en tratar de seguir manteniéndolos que simplemente, hermanos, no nos arrepentimos como debemos. Ellos estaban sufriendo, guardando el arca, sabiendo que, dándose cuenta, y ellos trataron de mantenerla. Y no. Y luego idearon de esta manera tan supersticiosa, ¿verdad? Del arca. Con aquellos bueyes que estaban recién paridos, hermanos. Recién habían parido y agarran los becerros y los meten en el corral. Todavía le pusieron una trampa, ¿cómo se llama? Una condición a lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué pasó, hermanos? Pensaron, cuando metieron a los becerros al corral, todavía pusieron esa, hermanos, acababan de tener las vacas a los becerros. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Lo natural, si las vacas hubieran ido derechas, hermanos, si no hubiera sido cosa de Dios, si no hubiera sido el poder de Dios, si Dios no estaba manifestando su gloria en esto, ¿qué hubieran hecho los animales? ¿Qué hubieran hecho? Se desvía. Se hubieran regresado porque iban bramando, porque escuchaban tal vez a los becerros que estaban allá, y ellas se hubieran regresado, pero no se regresaron, hermanos. Aunque iban bramando, fíjense cómo el poder de Dios estaba actuando ahí, hermanos, y que los animales siguieron derechito hacia Bet-Semes. Dice el versículo 9, voy a leerlo, hermanos. El versículo 6. Dice, y van a observar que si sube por el camino de la tierra de Bet-Semes, dice que él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, dice, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por, dice, accidente, hermanos. Bet-Semes, hermanos, era la ruta natural a Jerusalén. Y fíjense su necedad. Si no, no es Dios, ¿verdad? Sino que esto ocurrió, ¿qué dice? Por accidente. Pero hermanos, Dios estaba en control absolutamente ¿de quién? Del pueblo de Dios. Él estaba en control de todos los acontecimientos. Ellos no eran creyentes en el Dios de Israel, hermanos. Sin embargo, Dios permitió esta manera inusual de acarrear el arca, hermanos. ¿Quién será aquel que dice que sucedió algo cuando el Señor lo mandó? Dios así lo quiso y de esta manera tan peculiar,
es que el arca, hermanos, regresa otra vez, hermanos, a Israel. Pero miren lo que pasó, hay una cosa muy triste. Del 14 al 21. ¿Alguien quiere leer, por favor? Que ya me cansé de hablar. Yo El lo leo. 14 al 21, hermanos. O el 14 Yo al lo- 18, si quieren. sí, lo leo. Adelante. Dice, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron vacas en holocausto a Jehová, y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tomores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas y muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Ok. Aquí parecía que todo estaba muy bien, ¿o no es cierto? Ya habían recuperado el arca, ya habían hecho el sacrificio en gratitud a la que había regresado, pero hermanos, hay una gran falta de respeto en contra de la santidad de Dios. Entonces, dice el versículo 19, Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llévensela ustedes. No la quisieron, hermanos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué creen ustedes que pasó? Voy a leer un pasaje, hermanos, Números 4:15, hablando del arca. Una vez en el que el campamento esté listo para moverse, entonces los coatitas podrán venir a cargar todo esto, o sea, todo lo que lo del templo o del tabernáculo. Estando todo empacado de esta manera, ellos no tocarán las cosas sagradas y evitarán morir. Los coatitas cargarán las cosas de la carpa del encuentro. Yo puse aquí, hermanos, y vamos a pensar un poco antes de terminar la clase. Es increíble que los filisteos no tuvieran esa curiosidad que los del pueblo tuvieron. Hermanos, porque podemos nosotros preguntarnos cómo es que los subieron el arca, le pusieron todo, ¿verdad? Y la regresaron y no pasó nada. ¿Cómo es que llegan ahí y ellos, hermanos, se atreven a abrir el arca y van ¿cómo se llama? A ver lo que está dentro, y Dios mata a 50,000 personas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasó esto? Los filisteos no la abrieron. Yo estoy seguro que los filisteos no tuvieron esa curiosidad que estos hombres tuvieron. Es increíble que los filisteos tuvieran más respeto por el arca, hermanos, que había sido simplemente un objeto en ese momento, porque para ellos era un objeto. Pero cuando llega otra vez a Israel, hermanos, ya no solamente era un objeto. ¿Qué representaba el arca? La presencia de Dios. La santidad de Dios.
Cuando van y abren el arca, ¿qué estaban haciendo? Estaban rompiendo. Por eso les leí el versículo de Números 4:15. Hermanos, en el pueblo de Israel el arca tomaba otro concepto diferente. Cuando ya estaba ahí el arca, hermanos, volvía a tomar el lugar que tenía en el templo, en el lugar santísimo. No era solamente el objeto, hermanos, ya el objeto representaba ¿a quién? La gloria de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Y cuando ellos simplemente van y hurgan, y por curiosidad, yo me imagino que ven el arca, hermanos, y la ven, ¿cómo se llama? De oro con los querubines, de una manera impresionante, y que tiene una tapa que ellos tal vez habían escuchado que había dentro de la tapa, porque no creo que la hayan abierto para ver si había gorditas, ¿verdad que no? La han haber abierto con cierta morbo, con cierto, ¿cómo se llama? Visión de saber si había otra cosa más. Con una curiosidad malsana, ¿verdad? Con una curiosidad malsana y con una total falta de respeto, hermanos, al mandato de Dios y a lo que ésta representaba. Por eso les digo, hermanos, es importante saber que no era el objeto, sino lo que ellos representaban. Y al abrir el arca, hermanos, lógicamente que ellos estaban yendo en contra de la misma santidad de Dios, porque el mandato que Dios les había dado, no tanto el objeto, hermanos, sino por estar desobedeciendo lo que Dios o el carácter que Dios le había dado a ese objeto. Increíble que los filisteos no tuvieran curiosidad. Eso nos habla del carácter del pueblo de Israel, de la total falta de respeto que tenían a la voluntad de Dios. Ellos sabían, hermanos, la voluntad de Dios porque la ley así se los marcaba, pero no hicieron caso, hermanos. Hicieron o faltaron a Dios. ¿Cuál fue la impresión que tuvieron? Al grado que la mandaron a Bet-Semes, hermanos. De Bet-Semes a Kiriat Jearim, hermanos. ¿Cuál fue? Imagínense nomás, hermanos, en qué poco tenían todas estas cosas el pueblo de Israel. No puede ser que unos idólatras respetaran más estas cosas que ellos mismos. ¿Y saben a qué me lleva? ¿Sí? ¿Y saben a qué me lleva esto, hermanos? Hay muchos que de repente dicen, o nosotros nos burlamos. En verdad, nosotros nos burlamos de, por ejemplo, de esas personas que van cargando estos monos, de las personas que ustedes ahí en México van a la basílica, que van arrodillándose, ¿verdad? Arrodillados, hermanos. El respeto que ellos tienen por esas reliquias y por esas cosas, que hasta se laceran, hermanos, y nosotros no tenemos ni siquiera a veces el respeto por el lugar donde adoramos a Dios, hermanos. Ese es de dar vergüenza, ¿no creen ustedes, hermanos? Como gente idólatra tiene más respeto por sus ídolos, que son una mentira, hermanos, que el pueblo de Israel, por el verdadero Dios, por su santidad, hermanos, y también, hermanos, por su bendita palabra y sus mandamientos. Tanta fue su impresión, hermanos, que dijeron, llévensela de aquí. No la queremos. No queremos más muertes en este sentido. Muy bien. Enviaron mensajeros, se la llevaron, diciendo, los filisteos han devuelto el arca, vengan por ella y llévensela ustedes, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algo que ustedes quieran decir? ¿Algo que quieran comentar? Así fue capturada el arca por los filisteos. Así estuvo en 7 meses en el territorio filisteo y después la regresan otra vez, hermanos, a territorio de Israel y ellos simplemente
en lugar de respetar o en lugar de tener, hermanos, en mucho lo que había pasado, simplemente no la respetan, hermanos. Hay una gran falta de respeto al mandato y a la santidad de Dios. ¿Preguntas, hermanos, o comentarios? ¿Nadie? ¿Todo bien? Todos bien. Nada más con respecto al arca que estaba comentando, yo creo que la gente que murió pues, estaba violando el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Y por eso Dios los hirió y también Sí, pues, pues los no lo que han habían tocado tomado. el arca, Sí. los que habían tomado eran los adecuados, porque ahí El usted arca, leyó en ajá, números pues, que eran los coatitas que ajá, debían de tomar el arca. Así pasó como en Reyes, ¿no? ajá, Cuando una persona tocó la arca y se murió, pero sí. pues el rey David pensaba por qué había muerto aquel Ahora, hombre. para allá iba, Entonces, hermanos. Sí, es que cuando Dios dio el mandato, hermanos, simplemente no cualquiera tenía acceso al arca. Dios había dicho, había dado instrucciones muy específicas. Por eso les leí, hermanos, en Números capítulo 4:15. 4:15, porque Dios le había dado a cada uno de los del pueblo de Leví ciertas instrucciones para acarrearla, para llevarla, para tratarla. Cuando ellos tienen esta curiosidad, me estoy refiriendo, hermanos, que ellos violan la santidad de Dios y violan el mandato de la palabra de Dios. A los filisteos Dios no les podía aplicar ese mandato porque no eran israelitas, a ellos no se les había dado el mandato. Pero ellos fueron más cuidadosos en ese aspecto y tuvieron más temor que ni siquiera tuvieron la curiosidad de abrirla. Estos, yo creo que los, ¿cómo se llama? Si los que estaban ahí que pertenecían a los levitas, porque fue entregada a los levitas, los mismos levitas tal vez les dijeron, no hagan eso porque eso es algo peligroso. Pero ¿qué hicieron ellos? No les importó, hermanos. No les importó la santidad de Dios, no les importó la ley de Dios, no les importó las advertencias que les pudieron haber dado. Es por eso que Dios reacciona de esta manera tan severa en contra de ellos. 50, muchos dicen que fueron 70, que la palabra 50,000 simplemente es una figura de lenguaje, hermanos, es como una hipérbole del lenguaje que dice que no fueron 50, pues bueno, la Biblia sí dice que fueron estos, ¿no? 50,000, ¿verdad? Y además fueron 70 personas, bueno. Lo que haya sido fue algo tremendo que los impactó y los impresionó. Ellos rompieron la santidad de Dios. Ellos rompieron las reglas de Dios. No hicieron caso al mandato de Dios. Y hermanos, ¿cuál fue el resultado? El juicio de Dios vino inmediatamente sobre de ellos. La paga del pecado es Muerte. la muerte. Eso fue lo que pasó. No tenían por qué andar ahí de curiosos, hermanos. Así es que no seamos tan curiosos, ¿verdad? Porque podemos cometer algunos errores y Dios nos puede castigar por curiosos, hermanos. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? Tenemos 5 minutos para terminar, así es que podemos comentar, o casi 10 minutos, ¿verdad? 50 y casi 5. ¿Algún comentario más o alguien que quiera compartir con nosotros algo? ¿O quieren que oremos ya para irnos a cenar? ¿Ya cenaron? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévenla a ustedes. Después se llevan el arca, hermanos, a Kiriat Yarim, se la llevan y la pusieron en la casa
de Abinadab, hermanos, y Dios da a Abinadab mucha bendición, ¿verdad? Pero como dice la Nana Goya, esa es otra historia. Historia. Si no hay un comentario, nadie quiere decirnos nada, pues yo creo que ya podemos orar para despedirnos. Hermano Germán, ¿cómo ves? Claro que sí, hermanos, con mucho gusto. Vamos a orar para despedirnos y gracias a Dios por la clase de hoy. Creo que ese tema es muy relevante, muy importante, ¿verdad? Darle a Dios la santidad que se merece y no acostumbrarnos. Pensaba, hermano Gerardo, brevemente, ¿verdad? Que lamentablemente los cristianos también terminamos acostumbrándonos a las cosas sagradas y dejamos de darle el valor que se merece, como es la casa de Dios, como decías hace un momento, ¿verdad? Es una buena ocasión para valorar la importancia que tiene Dios para nosotros, hermanos. Aparentemente, a diferencia de las personas sin Cristo, pues debería de tener un lugar especial en nuestro corazón y todo lo que implica Él. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar para terminar la clase. Padre Santo, queremos darte las gracias, Señor, por lo aprendido el día de hoy. Te ruego que cada uno de nuestros alumnos, que cada participante de esta clase, aprovechemos hoy para examinar nuestro corazón, Señor, si eh, cada una de las cosas que tienen que ver con la adoración a ti, Padre, le hemos dado el simple valor de un objeto común, o Padre, entendemos, Señor, que todo tiene que ver con tu santidad, contigo, que debemos adorarte, honrarte, Señor, y que entender que a pesar de tu santidad, aún tienes, Señor, comunión con nosotros. Perdónanos nuestros pecados y que el temor nuestro realmente sea diferente al que el mundo tiene, Señor, objetos inanimados, sin valor. Gracias por la clase de este día. En tu nombre, Padre, damos fin y te pedimos bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que pasen Gracias, buenas noches, hermanos. hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Buenas hermano. noches a Todos, todos. hermanos. Saludos, Nos vemos hermanos. la semana. Bendiciones. Gracias por el mensaje. Buenas noches, hermanos.